Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, alguien me confirma, ¿se escucha bien? ¿Se puede ver bien la pantalla? Perfecto, se escucha y se ve bien. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar el día de hoy con el tercer tema. Cuidado al paciente con movilidad reducida. Entonces, pues generalmente, cuando tenemos un paciente de cuidado en casa, cuidado especial, por alguna circunstancia de salud, muchos tienen la movilidad reducida. Quiere decir que no se pueden movilizar por sí solos, o si se movilizan por sí solos requieren de algún dispositivo o requieren de silla de ruedas o un caminador o como mínimo un bastón. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia, ya se considera una movilidad reducida. Entonces, existe la movilidad pasiva y activa. Y los cambios posturales pues hacen parte de la movilidad pasiva. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir una posición correcta a la persona enferma que no se puede movilizar por sí sola. Y esto pues al permitir los cambios de posición evitamos laceraciones, ulceraciones o lesiones de piel por estar tanto tiempo inmovilizado. Entonces ayer veíamos que donde hay presión se disminuye el flujo sanguíneo y por ende esta disminución de flujo hace que disminuye también el oxígeno, que es la molécula que mantiene vivos los seres vivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces se moviliza con frecuencia cada 2 horas, pues lo vemos todo el tiempo y todo el tiempo lo ando recalcando, precisamente porque es muy importante el tema de estar cambiando de posición al paciente mínimo cada 2 horas. De pronto en la noche se puede esperar máximo ya exagerando 3 horas. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene dificultad de respirar, una dificultad respiratoria, levantamos la cabecera de la cama, ya sea con almohadas, ¿sí? Si es una cama mecánica o de manivelas, subimos el cabecero al menos unos 15 a 20 grados, ¿sí? Para que el paciente no quede tan incómodo. Y si no, pues colocamos almohadas, ya sea debajo del paciente o debajo del colchón, de tal manera que se levante y disminuya, uno, la dificultad respiratoria y dos, el riesgo de que se broncoaspire. Entonces también había mencionado que se usan varias almohadas en un paciente encamado para poder darle alineación al cuerpo, para poder mantenerlo en una posición cómoda. Sí, les decía que, por ejemplo, si es una posición de decúbito supino, que es boca arriba, podemos utilizar máximo 5 almohadas, una en la cabeza
y las otras 4 en cada extremidad, por debajo, de tal manera que le vamos a dar confort al paciente. ¿Sí? Se utiliza una entremetida para movilizar al enfermo en cama. Las entremetidas son las sábanas de movimiento. Estas sábanas de movimiento no deben quedar con arrugas, porque pues donde hay arrugas se genera una mayor presión en la piel y esto puede terminar desencadenando una lesión de piel. Para girar al paciente pues es necesario flexionar el codo y la rodilla del lado contrario al que se va a voltear al paciente. Entonces, como vemos aquí en la foto, entonces la enfermera le subió la rodilla, le dobló el codo al paciente, ¿sí? A este lado siempre la seguridad. Entonces le subió las barandas y ahí sí ayudó a voltearla, sin necesidad de hacer tanta fuerza. Muchas veces, pues como no sabemos hacerlo, nos podemos hacer fuerza y nos podemos lesionar nosotros mismos. Para poder mantener la posición es necesario colocarle detrás una almohada, de tal manera que el paciente no se devuelva y evitar que haya presión entre rodilla y rodilla. ¿Listo? Pues al hacer la presión pueden también salir lesiones por presión entre las rodillas. Precauciones, no vamos a jalar duro al paciente, ¿sí? Sino sujetarlo del hombro y de la cadera cuando lo estemos inmovilizando. Entonces, yo mencionaba, creo que el día de ayer, porque no se debía jalar duro. ¿Alguien me puede responder? Porque se le rompe la piel, se le puede rasgar la piel. Sí, entonces un paciente que de pronto ya es bastante adulto, entre más años tenga el paciente y entre más comorbilidades y entre más tiempo tenga en un estado de postración, más posibilidades hay que sufra otro tipo de lesiones. Entonces, entre ellos, si no le generamos lesión por presión, lo cuidamos bien, pero cuando lo movilizamos lo jalamos duro, esto le puede generar desgarros en la piel. Tampoco hay que tirarlo del cuello porque también le podemos generar lesiones al paciente. ¿Sí? El cuidador, la persona que lo moviliza, debe evitar doblar la espalda en las movilizaciones. En ese lugar lo que debe hacer es flexionar las rodillas y así evitará lesiones en la zona lumbar. Entonces la zona lumbar es detrás de la espalda baja, donde muchas veces muchos cuidadores terminan con una hernia porque, digamos, nunca se preocuparon por hacer una buena mecánica corporal. Entonces es importante también cuidarnos a nosotros mismos. ¿Listo? El enfermo nunca se agarra del cuello del cuidador por riesgo de causarles daños. Entonces se agarra de la espalda, ¿sí? Aunque en algunos casos uno le puede decir al enfermo, pero también depende de su situación, que lo abrace a uno, no tanto que lo agarre del cuello, sino que lo abrace a uno. Yo siempre le decía a las abuelitas, abráceme como cuando abrazaba al novio. Les da risa, pero entienden el mensaje. Sí, entonces ellas lo agarran a uno y así uno puede hacer la fuerza de tal manera de que no se genere ningún tipo de lesión en uno que es el que cuida. Entonces las técnicas de traslado, si lo vamos a pasar de sentado en cama a la silla, pues el objetivo es centrar al paciente en una silla, en un sillón, una vez levantado de la cama y hacerlo de forma segura para evitar caídas y pues para evitar lesiones en el cuidador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos al paciente en el borde de la cama, frenamos sus pies con nuestros pies, ¿sí? Para bloquear y bloqueamos las rodillas también con nuestras rodillas. De esa manera hacemos la fuerza y lo transferimos. Entonces vamos a ver aquí un corto video de cómo es. La realización de esta maniobra la dividiremos en 4 partes. Lo más recomendable es realizar este paso por el lado afecto del paciente si es posible.
Acercaremos al paciente al borde de la cama. Si este no colabora, extendemos nuestra pierna hacia atrás para proteger. ¿Sí pueden escuchar ahora bien? Sí. Ok. Protegernos la espalda y le cogeremos desde abajo de los omóplatos para acercarle y luego de las caderas. A continuación, sacamos con cuidado ambos pies fuera de la cama. Luego, abrazamos al paciente con una mano por detrás de su hombro o del omóplato. Le pediremos al paciente que se gire hacia nosotros y que se incorpore. Le ayudaremos extendiendo nuestra pierna hacia atrás y enderezando nuestra espalda para protegerla del esfuerzo. Esperaremos unos segundos con el paciente sentado en la cama para evitar mareos ante el cambio de postura. Para la realización de este paso es necesaria la colaboración o al menos la capacidad funcional del paciente para sujetarse de pie. Si esto no es posible, será recomendable el uso de la grúa para la maniobra. La silla de ruedas se prepara paralela a la cama, preferiblemente por el lado sano del paciente. Debe estar frenada y con los reposapiés levantados. Sentado sobre la cama, debemos procurar que el paciente se encuentre bien sentado. Nos situaremos delante de él y en el lado afecto. A continuación, sujetamos al paciente de los costados, bajo las axilas o en los omóplatos. Podemos hacer un suave apoyo de nuestras rodillas sobre los lados de la rodilla afectada para ayudar a extenderla sin dañar la rótula. Ahora pediremos al paciente que se ponga de pie y le animaremos para que se mantenga erguido hasta que, girando poco a poco con los pies, lleguemos al frente del otro asiento. Hasta que no esté justo delante de la silla, no le diremos que comience a sentarse. Le pediremos que no se deje caer hacia atrás, sino que intente controlar su cuerpo lo máximo posible. Deberemos dejar un espacio hacia adelante para que pueda flexionar su tronco un poco. Es importante que el paciente se flexione lentamente y controlaremos su centro de gravedad vigilando que su cuerpo no se desplome hacia atrás. Una vez sentado, tendremos que colocarle simétricamente, de forma que queden bien encajadas las dos caderas en la silla, con las nalgas bien atrás y su brazo afecto bien ubicado. Para esta transferencia realizaremos los pasos a la inversa, pero teniendo en cuenta que será más conveniente colocar la silla paralela a la cama, de forma que el lado sano sea el que quede más cerca de ella. La silla siempre debe estar frenada y los reposapiés retirados. Una vez que el paciente se ha levantado, podemos ayudar a su pie afecto a dar un paso que lo aproxime a la cama y le invitamos a sentarse. Con el paciente sentado sobre la cama, abrazamos al paciente por detrás del omóplato y por debajo de la pierna afecta. Extendemos hacia atrás nuestra pierna con la espalda erguida para protegerla. Pedimos al paciente que sujete su mano y que se deje caer al lado, acompañándole en el movimiento, y en último término le giramos hacia la posición de tumbado. De esa manera, pues es como hacemos estos movimientos, ¿sí? Si se fijan, no fue solamente el hecho de pasar el paciente de la cama a la silla y de la silla a la cama, sino también de la mecánica corporal que tiene ahí el enfermero, ¿sí? De tal manera que busca que no se lesione su espalda. Entonces, por eso les digo, es importante también cuidarnos nosotros mismos y no terminar, por ejemplo, lo mínimo que puede pasar es un dolor de espalda por unos días, pero también se puede agravar la situación y generarnos nosotros mismos una hernia, una lesión de columna. Entonces, importante hacer el trabajo de tal manera que pues ni nos lesionemos, ni lesionemos al paciente y lo movilicemos de la mejor manera. Cuando es un paciente sin extremidades, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si el paciente no tiene miembros inferiores, que creo que es la pregunta de Ana, sin miembros inferiores, pues es una persona que va a pesar mucho menos. Entonces, en ese caso, la persona ahí sí nos puede abrazar, sí, como yo les decía, que nos abrace bien fuerte, bien pegados a nuestro cuerpo, y lo transferimos de la silla, de la cama a la silla. Sí, otra manera es entre dos personas, con ayuda de sábanas de movimiento debajo del paciente, le colocamos la sábana de movimiento y entre los dos, pues lo transferimos de la cama a la silla o viceversa. ¿Listo? Igualmente es un poco más fácil teniendo en cuenta que la persona, pues como no tiene miembros inferiores, su peso corporal va a ser un poco más o un poco menos pesado, valga la redundancia, a diferencia de una persona pues con todos sus miembros. Ahora lo que hay que ver también es la masa corporal.
Si es una persona sin extremidades, pero es bastante obesa, entonces es importante hacerlo entre dos. Cuando no puede moverse, pregunta Ginaris, cuénteme, cuando no puede moverse, pero ¿en qué situación? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tenemos en UCI. En la UCI a veces hay pacientes que no los podemos mover absolutamente para nada por riesgo de caída hemodinámica, ¿sí? Entonces hay una descompensación hemodinámica en la cual el paciente se nos puede hipotensar o puede hacer una bradicardia muy abrupta y pues puede considerar incluso llegar a fallecer por un movimiento, ¿sí? Pero en el caso de Ginaris, ¿en qué caso pregunta si no se puede mover? A ver, cuénteme. ¿Cómo me explico? Cuando la persona no se mueve, cuando es discapacitada, que quede en silla de ruedas, que no, a pasarlo, trasladarlo a la silla, eso también. O sea, Que cuando deben la persona, o sea, lo que la pregunta es cuando la persona no se puede mover por sí sola. Ajá, que queda así inmóvil y tieso. Ya digo, con una... Bueno, también hay unas condiciones, porque una cosa es que no se pueda mover porque básicamente lo que estamos haciendo es esto, son personas que o tienen la movilidad reducida, medianamente o totalmente reducida, ¿sí? Pero algo que sí comenta Ginaris es cuando el paciente está espástico. Espástico es tieso, ¿sí? Él se quedó en una sola posición y no se puede movilizar, no se puede estirar porque uno le hace estiramiento y le duele. Sí, ese tipo de estiramiento a los pacientes espásticos los debe hacer ya un profesional, un fisioterapeuta. Sí, entonces en el caso de una espasticidad, esos pacientes más que todo se les hace cambio de posición en la cama. Muy rara vez se sientan, sí, si se sientan debe ser en una silla reclinable, porque su misma posición no permite quedar en una posición sedente como tal. Va a quedar como una especie de posición semi-Fowler, con rodillas flexionadas, columna flexionada y brazos flexionados. Entonces es muy similar a una posición fetal, pero rígida. Entonces toda esa rigidez es como tal, es espasticidad y pues vemos algunos pacientes así. Generalmente también pierden muchísimo peso, entonces son pacientes que no tienen mucha masa muscular ni tejido graso. Sí, el tejido graso en ese caso ayuda a amortiguar. Entonces, pacientes que hay que estar movilizando sí o sí cada 2 horas, que hay que estarle echando cremita, son de muchísimo más cuidado precisamente por el mismo riesgo que tienen de generarse lesiones por presión. El aseo y baño se debe hacer totalmente en cama. Listo. Cuando el auxiliar sufre de discopatía, si sigue trabajando con pacientes, ¿qué es lo más grave que podría pasar? Una discopatía, pues terminar en una hernia como tal, tener que pasar a cirugía. Pero entonces, pues lo más grave es que tiene que cuidarse de ahí en adelante. O sea, ya no podría trabajar, digamos, con paciente, o pues con pacientes sí, pero con pacientes que tengan la movilidad no tan reducida como un paciente en cama. O pueden trabajar con pacientes que no sean tan pesados. ¿Sí? A veces las EPS pagan a niños, ¿sí? Niños digamos que tienen enfermedades de base, enfermedades en las cuales ellos, digamos, no tienen o tienen problemas de deglución, ellos no pasan la comida, ¿sí? Ellos no pueden digerir bien, hacen pañalitis muy fácilmente, no ganan peso, en fin. Entonces son pacientes pequeños de los cuales se puede trabajar y no van a ser, pues, no van a forzar tanto como, digamos, un adulto, pues ya de un tamaño diferente y un peso diferente. Listo, de tumbado a sentado en cama. Entonces, de tumbado quiere decir que el paciente está en su cama y pues lo vamos a hacer levantar. Listo, entonces lo levantamos de la cama colocándolo primero en posición de sentado y cuando lo aseguramos, entonces ahí sí
o sea, lo dejamos de tal manera que no se nos caiga, pero va a quedar sentadito en su cama. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a bajar las piernas de la cama, colocamos una mano sobre el omoplato del paciente, o sea, sobre lo que le llamamos nosotros paleta, ¿sí? Rodeando su espalda y colocar la otra mano en la cadera del paciente, fijándola contra la cama, así como vemos aquí en esta imagen. Esta es la manera correcta de hacer la fuerza de tal manera que el paciente no se nos caiga y nosotros no nos lesionemos. Incorporamos al paciente sujetándolo con la pierna de apoyo del cuidador, evitando que se resbale una vez que esté sentado en la cama. Importante, entonces, mantener la espalda del cuidador recta, flexionando las rodillas para evitar problemas en la zona lumbar. Entonces ahí volvemos al mismo tema de la zona lumbar, que es lo que nosotros más tenemos que cuidar. ¿Listo? Valoramos si es posible hacer la transferencia de un solo cuidador para evitar caídas. ¿Listo? Entonces vamos a ver otro video. Cómo sentar al paciente al borde de la cama desde la posición echado. Es importante ayudar al paciente a sentarse correctamente lo más pronto posible al borde de la cama. Esta actividad preparará al paciente para sentarse y pararse. Primero, coloque al paciente de costado sobre el lado afectado y al borde de la cama. Segundo, lleve las piernas fuera de la cama hasta que las rodillas se doblen. Tercero, pase una mano por debajo del cuello del paciente y sujete su espalda. Con la otra mano sujete la cadera. Cuidando el brazo afectado, siéntelo lentamente. Cuarto, coloque al mismo nivel los glúteos del paciente. Sin soltar al paciente, siéntese en una silla que esté a su alcance. Quinto, apoye bien los pies. Si es necesario, coloque un apoyapiés para lograr dicha alineación. Acérquese, de modo que sus piernas sujeten la rodilla y pie afectados. Sexto, pida al paciente que apoye el brazo sano sobre su hombro. Séptimo, coloque sus manos en la espalda del paciente o donde crea necesario para ayudarlo a estar sentado alineado, erguido, mirando al frente y sin inclinarse a los lados. Mantener la postura aproximadamente 5 minutos, por lo menos 3 veces al día. Siente al paciente todos los días. El paciente puede estar sentado más tiempo si tolera la posición alineado, o puede estar sentado menos tiempo si está desalineado, cansado, tiene dolor de cabeza o mareos. El video contiene pautas generales. Podrían variar dependiendo de la condición del paciente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense que hay como unas generalidades. Unas generalidades para poder mantener el paciente sentado. Importante, se me olvidaba decirles, los pacientes cuando están encamados, ellos pues mantienen unas tensiones arteriales, digamos, ahí dentro de unos niveles. ¿Qué pasa si yo siento al paciente y lo dejo quietico ahí, pero me retiro? El paciente de pronto se me puede caer porque ellos tienden a veces a hacer una hipotensión postural, se llama eso, o una hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir? Que al cambiar de acostado a sentado, la tensión arterial se les va a bajar mucho y él se le puede caer literalmente. Sí, si se cae hacia la cama, pues no hay ningún problema, el paciente cayó ahí en su cama, que va acostado otra vez. Pero el problema es que se nos vaya hacia adelante si lo dejamos solo y se nos termine lesionando, golpeando, un trauma craneoencefálico o una fractura de cadera, que es lo peor que casi siempre suele suceder con estos pacientes. Entonces, importantísimo, el paciente cuando lo sentamos así no lo debemos dejar solito, ¿listo? El paciente coloca sus manos en nuestra espalda por los omoplatos, los sujetamos de la cintura, fíjense, ¿sí? Y pues aquí estamos como repitiendo lo mismo si lo vamos a transferir hacia una silla. Si es una silla fija, pues no hay tanto lío. Si la silla tiene ruedas, pues hay que asegurar las ruedas por rodachines, como esta silla que es reclinomática, pero que tiene sus rodachines, y ahí está como digamos,
el riesgo de que se nos mueva la silla y el paciente se nos caiga al piso. Siempre procurar que este tipo de cosas pues los hagamos con un familiar presente. Así el familiar no nos ayude, pues que esté como testigo de lo que se está haciendo, ¿listo? Por si llega a haber algún tipo de lesión, una caída, un accidente, pues haya al menos algo que sustente que en realidad lo que nosotros vamos a escribir en historia clínica sí pasó, ¿listo? Precauciones, entonces quitamos los reposapiés de la silla de ruedas, lo vimos en el video, antes de comenzar la movilización, y también el reposabrazos, si se puede retirar el más próximo a la cama. Si se puede, hay sillas de ruedas que permiten retirar los reposabrazos, otras no. Acercar la silla a la cama lo máximo posible, valorar si la movilización es posible, hacerla solo con un solo cuidador para evitar caídas. O a veces, digamos, si la persona es muy pesada, entonces uno solo lo moviliza y el otro se hace detrás de la silla de ruedas para ayudar a acomodar al paciente cuando se está transfiriendo a la silla de ruedas o a la silla de una reclinomática. A veces se ponen en silla RIMATS. Eso pues también depende del paciente y de su estadio, ¿sí? Y qué tanto es su movilidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar un paciente erguido en una silla? O sea, bien sentado. Entonces, generalmente, bueno, el objetivo es colocar al paciente con la espalda recta en la silla cuando después de un tiempo de estar sentado se ha escurrido, y hacerlo de forma segura para el enfermo y para el cuidador. Entonces, casi siempre vemos que un paciente poquito a poco se nos va escurriendo de la silla, cuando nos damos cuenta está casi medio cuerpo por fuera de la silla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos hacemos delante del paciente, colocamos las manos en su cintura, nos podemos agarrar, lo hacemos que se agarre de nuestra cintura, ¿sí? Frenamos los pies del enfermo con nuestros pies, colocándolos en un ángulo de 45 grados. ¿Sí ven? Entonces aquí el ángulo del paciente está en 90 grados, el de nosotros debe estar en 45 grados. Entonces aquí falta todavía que se agache un poco más, de tal manera que con nuestras rodillas vamos a impulsar hacia adentro al paciente. Entonces la idea es que quede bien sentado nuevamente. Entonces aquí pues lo que les decía, con nuestras rodillas hacemos la presión hacia adentro y le ayudamos a que no flexione más las rodillas, ¿sí? Traccionamos la cintura del pantalón hacia arriba y hacia detrás, y el cuidador mantiene sus rodillas en flexión y la espalda recta. Fíjense que siempre es importante acostumbrarnos a mantener la espalda recta, ¿sí? No encurvada, porque cuando hacemos fuerza con la espalda encurvada, pues podemos generar una lesión, ¿listo? Precauciones, el enfermo nunca se agarra del cuello del cuidador, excepto pues las veces que les he dicho, pero generalmente se debe sujetar a la espalda y a la altura de los omóplatos o a la cintura. ¿Listo? El cuidador nunca tira de los brazos del enfermo para movilizarse, ya sabemos que podemos generar lesiones también en la piel. Siempre tira desde la espalda y a la altura de los omóplatos también, ¿sí? O sea, las paletas que llamamos las escápulas. El cuidador no flexiona la espalda para coger al paciente, flexiona ligeramente las rodillas y mantiene la espalda recta. ¿Listo? Entonces, curvar la espalda es flexionarla. Entonces, como generalmente, digamos, nosotros nos agachamos, ¿sí? Que casi nunca nos agachamos, digamos, vamos a recoger algo del piso, y en vez de flexionar las rodillas hasta que nuestra mano llegue al piso, lo que hacemos es flexionar la espalda. Entonces eso no se debe hacer. Siempre debemos flexionar las rodillas, o sea, doblarlas, ¿sí? Llegar a acurrucar hasta el piso, acurrucarnos, recoger las cosas y volvernos a levantar. Cuando nos bajamos toda la cabeza, flexionamos toda la espalda, podemos generar también lesiones de espalda. Y listo, hasta aquí llega el tema de la movilidad. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Ya vamos a empezar la última unidad. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, es que yo hace como 2 o 3 meses
yo cuidaba a una señora, pero por tiempos cuando me necesitaban, y pues a ella tocaba alzarla para pasarla al baño. A ella, en esa, o sea, para alzarla, yo me tocaba ponerle las dos manos detrás de la espalda. ¿Está bien? ¿Cómo así para...? Es que ella es una señora que era de silla de ruedas y tocaba alzarla. O sea, yo le ponía para levantarla las dos manos detrás de la espalda y después con una la dejaba en la espalda y la otra en las piernas. Ah, ok, casi como levantarla como bebé, ¿sí? Sí, profe. Sí. ¿Y la señora era muy pesada o no tanto? Siempre era pesada. Ahí, en ese caso, Es que cuando la persona es muy pesada, no debemos hacer ese tipo de fuerzas, precisamente lo que alguien preguntaba aquí en el chat. Podemos terminar nosotros lesionados, sí, empieza a generar una discopatía, un problema ahí generalmente es una discopatía lumbar, lesionamos la espalda y pues difícilmente nos van a responder por ese tipo de lesiones cuando estamos haciendo acciones inseguras. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer con esos pacientes? Si es lo suficientemente pesada como para no poderla levantar como si fuera un bebé, lo ideal es hacerlo entre dos personas, ¿sí? Pero pues nunca hacer ese tipo de cosas así solo. Ahora, ¿qué sí se puede hacer de pronto? Si se lleva al baño, se lleva y no tenemos sino una Rimax, una silla Rimax, debe ser Rimax con reposabrazos, ¿sí? O sea, no debe ser una silla que no tenga los reposabrazos. Llevamos al paciente arrastrado, sí, o sea, arrastramos la silla, le podemos colocar una toalla en el pecho y esa toalla pues la vamos a agarrar en la parte del espaldar de tal manera que el paciente no se nos caiga, ¿sí? Movilizamos la silla, digamos, hasta el baño. En el baño podemos transferir al paciente hasta la silla del inodoro, hasta la taza del inodoro. Ahí hacemos todo lo que es el aseo, el baño del paciente, lo secamos, ¿sí? Colocamos una toalla sobre la silla Rimax, pasamos nuevamente el paciente por transferencia, ¿sí? Entonces lo agarramos de la espalda y lo volvemos a transferir a la silla. Podemos volver a llevar arrastrada la silla hasta el cuarto del paciente y allá pues terminamos todo el procedimiento, ¿sí? Sin necesidad de alzarlo como dice usted. Esa es una muy mala maniobra y pues puede terminar lesionada. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a seguir con el siguiente, valga la redundancia, unidad, medidas de confort o comodidad del paciente en cama. Entonces, alguien preguntaba acerca del baño en cama. Entonces, ¿cómo se hace un baño en cama a un paciente? ¿Alguien aquí ha hecho baño en cama en el grupo? ¿O sus pacientes no han requerido? Cómo lo bañan. Señora. He visto cómo bañan a un paciente en cama, pero no lo he practicado. Ah, bueno, listo, ya tiene más o menos la idea. Entonces vemos aquí que se está bañando, pues este es un simulador, es un maniquí, simulador que pues se tiene en las universidades y en las escuelas de enfermería. Entonces, el baño en cama como tal es una técnica de enfermería, se realiza en hospitales, en geriátricos y pues también hoy en día en casa. Obviamente, para que sea en cama, el colchón debe tener unas condiciones especiales para que no se dañe. Un colchón mojado, así no nos dura 15 días, ¿listo? Y pues se hace dependiendo del estado de salud del paciente. Son pacientes que están encamados, ¿sí? No tienen movilidad absoluta y pues difícilmente los podemos pasar a una ducha. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el procedimiento? En que vamos enjabonando, enjuagando y secando a la persona, pero por partes. La idea también es, bueno, también depende del sitio donde vive el paciente. No es lo mismo bañar un paciente en Tunja
que en Bucaramanga. Entonces, si vamos a bañar un paciente en Tunja, tenemos que asegurarle que no se nos enfríe mucho porque el paciente puede entrar en hipotermia. En Bucaramanga, pues difícilmente va a pasar porque es bastante caluroso. Sin embargo, pues también existen barrios en Bucaramanga que son bastante fríos, por lo cual pues el cuidado sí va a ser el mismo. Entonces, mientras vamos lavando por partes, vamos enjuagando y vamos secando, vamos también cubriendo el paciente y la idea es que no supere los 15 minutos todo el procedimiento. Entonces, los objetivos: promover y mantener hábitos de higiene personal, observar cualquier signo patológico en la piel y el estado general del paciente. Entonces aprovechamos y miramos la piel, que no haya ningún tipo de lesión. Activamos de paso la circulación periférica y ejercitamos los músculos y extremidades del paciente. Esto también va a ayudar. Le proporcionamos comida y bienestar al paciente. Eliminamos los residuos que quedan de la sudación, de las secreciones, microbios y desechos. Entonces, sobre todo lo que son los pliegues de cualquier persona, cogen mal olor y ese mal olor es debido a las bacterias que se han ido acumulando junto con el sudor. Entonces hay humedad, hay bacterias, empieza el paciente a oler a feo. Y también vamos a evitar infecciones. ¿Con qué materiales debemos contar? Entonces, una toalla grande, toallas medianas, manoplas o esponjillas, jabón líquido, palanganas con agua caliente o tazas con o tibia. ¿Sí? La temperatura del agua también depende de la zona donde vive el paciente. Hay pacientes que no les gusta el agua tibia, les gusta el agua fría, hay otros que les gusta el agua bien caliente. Sin embargo, pues cuando usamos agua caliente tenemos que tener en cuenta que no esté tan caliente como para llegar a quemar el paciente. ¿Listo? Gasas, torundas, pañitos húmedos, cepillo de dientes, un peine, cepillo de uñas cuando se requiere, corta uñas, ropa limpia de la persona y ropa de cama limpia y pues todo lo que se requiere normalmente. Solo que lo vamos a utilizar es ahí en el baño, en la cama, en baño en cama, pues. Y pues ya un baño general en ducha se hace es un baño cuando el paciente puede ambular y no necesita apoyo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si es un paciente que está a nuestro cuidado, sí debemos vigilar que de pronto no se nos vaya a caer en la ducha. Precauciones: hay que preparar el equipo y la ropa necesaria. Entonces, antes de iniciar con todo el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es verificar que tengamos todo a la mano. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a bañar un paciente, alistamos absolutamente todo e incluso dejamos de más por si acaso vayamos a necesitar. Y cuando hablo de más que todo tiene que ver con ropa de cama. ¿Sí? Comprobar la temperatura de la habitación sea adecuada, que haya intimidad para el paciente, pues eso por ejemplo cuando es un geriátrico, incluso cuando cuidan pacientes en hospital, ¿sí? Importante la intimidad del paciente. En todas las zonas, excepto en los ojos y en la cara, se va a usar jabón, ¿sí? En la cara y en los ojos son pañitos humedecidos con agua o torundas. Solo se debe dejar expuesta la zona que se va a lavar, manteniendo las otras cubiertas, esto con el fin de que el paciente no se nos enfríe tan rápido. Y pues le decimos a la persona si quiere orinar antes de iniciar el baño. En este caso, pues, ¿qué le vamos a colocar al paciente? Si el paciente, pues, lo hace por sí solo y avisa, si tiene un pañal de todo el día, le dice uno, pues, orina en el pañal. Si no usa pañal el paciente, pues, le podemos poner el pato o el pisingo, depende de si es hombre o mujer. O incluso, pues, si quiere hacer deposición, igual, pues, le pondríamos el pato. ¿Cuál es el orden? Entonces el lavado se realiza siempre cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo y de lo limpio a lo más sucio. Y por regla general, la higiene del paciente debe hacerse en un orden que ya está establecido. Entonces iniciamos con los ojos, la cara, la boca, pasamos a cuello y hombros, luego brazos y manos terminando en axilas.
el tórax y las mamas en las mujeres, el abdomen, piernas y pies, región genital, espalda y nalga. Yo pues siempre hago primero espalda y espalda, finalmente región genital y ahí sí la región perianal, sí que es ya lo más contaminado. Entonces vamos a ver rápidamente este video. Entonces este video de cómo se realiza un baño de paciente en cama, ¿listo? Indicaciones para dar un baño de paciente en cama. La técnica consiste básicamente en ir enjabonando, enjuagando y secando el paciente que se encuentra en cama. Se debe realizar por partes para evitar que el paciente se enfríe y simultáneamente vamos a proteger la cama de no mojarla. Se debe realizar un cambio de ropa sucia por una limpia sin levantarla aproximadamente en 15 minutos. ¿Cómo dar un baño en la cama? Se deben llevar a cabo los siguientes pasos al dar un baño en la cama. Explíquele al paciente y a sus acompañantes que usted le va a dar un baño de cama. Recuérdeles que es necesario porque es su necesidad básica, que ayuda a relajar el cuerpo, produce comodidad, buen olor, induce al sueño, mejora la circulación, previene lesiones en la piel y reduce el riesgo de infecciones. Lávese las manos antes de iniciar el procedimiento y póngase los guantes. Tener todos los elementos que va a necesitar al lado de la cama del paciente. Verifique con el paciente que la temperatura del agua esté bien y que no se le esté frotando demasiado fuerte. Eleve la cama a una altura cómoda, así evitará fatigarse la espalda. Asegúrese de destapar únicamente la zona del cuerpo que va a lavar. Esto impedirá que el paciente se enfríe demasiado y también le brindará privacidad. Mientras el paciente esté acostado boca arriba, empiece lavándole la cabeza sin olvidar limpiar los ojos y hacer aseo bucal. Limpiando la cara con agua, no olvidar las orejas, cuello, brazos y axilas. Si el paciente puede, se lavará las manos en el platón. Continuar con el abdomen, cuidando el área umbilical. Avance hacia los pies y a continuación voltee al paciente hacia un lado para lavarle la espalda. Para lavar la piel del paciente, primero humedézcala y luego aplique suavemente una pequeña cantidad de jabón. Con un paño, limpie al paciente y con otro paño húmedo retire el jabón. No se requiere vaciar agua sobre el paciente. Luego seque la zona. Aplique crema hidratante antes de cubrir al paciente. Traiga agua fresca y tibia al lado de la cama y con un trapo limpio para lavar la zona íntima. Primero lave los genitales y luego avance hacia las nalgas, lavando siempre de adelante hacia atrás. Cambiar la cama con ropa limpia. Colocar la ropa deseada por el paciente. Recoger el material. Lavarse las manos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a situar de lado al paciente, llenamos las tazas de agua caliente o tibia. Una de ellas son dos, entonces una de ellas debe llevar ya jabón líquido y la otra pues debe estar
este, con agua limpia. Importante, podemos usar una esponja. Si tenemos un paciente en casa, pues es una esponja únicamente para ese paciente. ¿Sí? Después de terminar el procedimiento, pues esa esponja hay que lavarla muy bien. Hay que dejarla secar. Iniciamos, pues, podemos iniciar por los ojos o como decía el video, por la cabeza. Ahí pues quien bañó al paciente fue una enfermera jefe junto con su auxiliar. Entonces, ¿cómo hacemos la higiene de los ojos? Vamos a necesitar una riñonera, suero, puede ser, suero fisiológico, gases estériles y una jeringa. En caso tal, si el paciente tiene secreciones que haya que limpiar en los ojos. Si sus ojos están limpiecitos, pues utilizamos solamente pañitos humedecidos con agua y hacemos la limpieza igualmente de la cara. De la cara pues retiramos todo ese exceso de sudoración que queda, de grasa, que es como lo importante ahí. ¿Sí? Igualmente en una persona cualquiera que sea, no es necesario retirar totalmente esa grasa que tenemos en la piel porque ella tiene una función protectora. Entonces vamos a elevar la cama hasta una posición de sentado o semi-sentado, o sea, Fowler o semi-Fowler. ¿Sí? Impregnamos la gasa ya sea de suero fisiológico o de agua, cargamos las jeringas con suero y pues abrimos los párpados del paciente con el dedo índice y pulgar de la mano y con la otra aplicamos el suero desde el lagrimal a su zona externa. Ojo, se hace sin aguja, no se debe utilizar la aguja de la jeringa, solamente utilizamos la jeringa o sea, como viene sin aguja. ¿Listo? Hacemos la limpieza desde el ángulo interno hacia el externo del ojo, o sea, eso se llama el canto del ojo, facilitando la eliminación de posibles bacterias por medio de la técnica de arrastre y secamos bien los pliegues. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, una conjuntivitis, que tiene lo que llamamos coloquialmente pichas en los ojos, que son esas secreciones que se hacen en los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le hacemos la limpieza de esta manera. Cuando no, lo que hacemos es humedecer un pañito, ¿sí? Un pañito húmedo puede ser, le quitamos bien el alcohol, lo humedecemos bien y hacemos la limpieza igual de adentro hacia afuera. Se hace luego el aseo bucal, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? La limpieza de los dientes, espacios interdentales y estructuras blandas de la boca, o sea, las encías. Los objetivos es evitar la acumulación de sarro, eliminar restos de comida, mantener las mucosas húmedas y lubricadas. Se van a prevenir infecciones en la boca y el mal aliento o el mal sabor de boca para el paciente. ¿Qué necesitamos? Entonces una batea o una taza, gasas, guantes, torundas o pañitos, toalla, jeringa y vaselina en caso tal. Entonces todo depende pues de cada paciente. La técnica, bueno, antes de continuar, cuando hablamos de jeringa, si vamos a usar una jeringa varios días para los ojos, es solamente para los ojos. Si vamos a usar varios días jeringa para la boca, es solamente para la boca, ¿listo? No vamos a mezclar jeringas, puesto que se pueden contaminar. La técnica, entonces, el paciente debe estar de cúbito supino con la cabeza hacia un lado si el paciente no se puede levantar. ¿Sí? Ponemos una toalla debajo de la cara, impregnamos gasas y torundas con un líquido de enjuague bucal, limpiamos encías, paladar, lengua y dientes. Importante no utilizar el enjuague bucal al 100% porque pues muchas veces pues cuando usamos enjuague bucal, si lo usamos puro, pues acuérdese que eso uno siente la sensación de quemazón en la boca. ¿Listo? Con pacientes con dentadura postiza limpiamos esa dentadura en el lavamanos. Después de esto aclaramos el enjuague bucal y lo metemos en un vaso con agua y lo tapamos. ¿Listo? Si es para el paciente irse a dormir. El lavado de orejas. Entonces guantes, bastoncillos que son los mismos copitos y en caso tal gases. Colocamos al paciente en decúbito lateral, ¿sí? O en decúbito supino con la cabeza ladeada.
Con los copitos de algodón limpiamos el pabellón auricular y con las gasas limpiamos los oídos. Acuérdense que no hay que meter los copitos dentro del conducto auditivo, porque lo que podemos hacer es empezar a generar un tapón de cerumen, y esto pues le va a dificultar la audición al paciente y eventualmente le puede generar una otitis, que es una infección del oído. En los cuellos, hombros y axilas, ¿cómo lo vamos a hacer? Levantamos el brazo más cercano a nosotros y ponemos una toalla pequeña debajo de él. Sostenemos el brazo por encima de la muñeca, lavamos el hombro, la axila y el brazo, enjabonando y enjuagando los brazos y manos. Entonces ponemos la taza con jabón sobre la cama e introducimos la mano del paciente, ¿sí? La idea es, si el paciente es capaz de él mismo limpiarse, que lo haga, porque eso pues va a ser también terapéutico para él. Como les decía, hay pacientes que tienen movilidad reducida, pero hay cositas que el paciente puede hacer. La idea es que si él puede hacer cosas por sí mismo, lo dejemos, ¿sí? O sea, no lo podemos volver total y 100% dependiente a nosotros. ¿Cuál es el objetivo de una rehabilitación? Es que el paciente poco a poco vaya recuperando sus funciones, desde la motricidad fina hasta la motricidad gruesa. Entonces enjabonamos muy bien las uñas, entre los dedos enjuagamos y secamos. Y pues se hace la misma maniobra en el otro brazo. El tórax. Entonces enjabonamos y enjuagamos esa zona, secamos muy bien, sobre todo por debajo de las mamas cuando es una mujer. Precisamente porque muchas veces queda humedad debajo de los senos y eso se empieza a generar unos hongos ahí. En el abdomen enjabonamos, enjuagamos y secamos con movimientos circulares para estimular los movimientos intestinales, y hacemos hincapié en el ombligo. Entonces hay que limpiar muy bien el ombligo, es importantísimo, y pues ya saben que si no se limpia bien, pues empieza a generar malos olores en piernas y pies. Colocamos una toalla protectora debajo de cada pierna, o sea, vamos haciendo el procedimiento una a una. Sí, colocamos una taza con jabón a los pies del paciente, doblamos la rodilla, o sea, la flexionamos e introducimos el pie dentro para enjabonarlo. ¿Listo? Lavamos la pierna desde el tobillo hacia la rodilla y después lavamos desde el pie, insistiendo en los pliegues interdigitales. Sí, o sea, pero los dedos del pie. Se enjuagan y se secan, se lavan las uñas entre los dedos, se enjabonan y se secan también, se enjuagan y se secan muy bien. Igual, importantísimo, cada vez que hacemos un procedimiento, cada vez que lavamos una parte del cuerpo, vamos a revisar el estado de la piel, y en este caso, en los pies, vamos a mirar sobre todo el talón, ¿sí? Si no hay grietas, si está lubricado, si no está eritematoso, o sea, enrojecido. Se pueden dar masajes de amasamiento, de percusión, golpecitos suaves, para que ayude a mejorar la circulación. Y pues si hay que cortarle las uñas, se cortan de manera recta. En la espalda y nalgas, entonces se pone el paciente en decúbito lateral de tal forma que se pueda mostrar la espalda, ¿sí? Aseguramos de que esté estable y que no se nos caiga. Si la cama tiene, por ejemplo, se me va el nombre, las barandas, entonces el paciente se puede agarrar de la baranda mientras uno lo lava, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, si el paciente, en la foto, si el paciente tuviese baranda al otro lado, lo podemos voltear al otro lado y por este lado vamos haciendo la limpieza, ¿sí? Si el paciente aguanta quedarse boca abajo, pues también se puede hacer. Igual hay que colocar una toalla protectora sobre la cama a lo largo de la espalda del paciente. Enjabonamos, enjuagamos y secamos la espalda y las nalgas utilizando movimientos largos y circulares. Si vamos a lavar nalgas, únicamente lo que es el glúteo, no vamos a entrar en la región interglútea porque eso es como ya lo más contaminado, eso es lo que vamos a dejar para el final. El aseo especial de genitales, entonces el objetivo, proporcionarle confort al paciente, prevenir infecciones. El equipo, pues vamos a necesitar una taza, jarra de agua tibia jabonosa, o con desinfectante vaginal, jarra con agua tibia también, agua tibia limpia, torundas o gasas, un pato, paños húmedos, bolsa de desechos, guantes desechables y toalla.
Entonces, en las mujeres, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ponemos a la paciente en posición ginecológica, o sea, como cuando se le va a hacer una citología. Colocamos el pato debajo, limpiamos con agua y jabón la zona pública y las ingles de arriba hacia abajo. Siempre la limpieza es de arriba hacia abajo, ¿sí? Si hacemos desde abajo hacia arriba, entonces traemos la contaminación que hay en el ano y se puede pasar hacia las vías urinarias o a la vía vaginal y la paciente pues puede terminar haciéndose una infección urinaria por solamente descuido. Cogemos una torunda, un pañito y lo empapamos de solución jabonosa, separamos los labios mayores con los dedos y limpiamos por separado. Los movimientos igualmente de arriba hacia abajo, ¿sí? Y con otra del centro hacia afuera. Nuevamente echamos un chorro de agua jabonosa sobre la vulva, manteniendo los labios separados. Enjuagamos de la misma manera, entonces dejamos caer agua limpia sobre la vulva, ¿sí? Hasta que se caigan los residuos de jabón, ¿sí? Después colocamos a la paciente en cualquiera de los decúbitos laterales y lavamos con gas a la zona perineal, o sea, esta zona. Esto se lava cuando la paciente esté de lado, siempre del perineo hacia el ano, o sea, de acá hacia allá. ¿Listo? Y secamos a la paciente. Importantísimo secar muy bien los pliegues, ¿sí? Porque pues por ahí es donde queda la humedad y por ende con el tiempo, con las horas se pueden acumular hongos. En masculino ponemos en posición en decúbito supino, boca arriba, con las piernas abiertas, le colocamos igualmente el pato, vamos a enjabonar el pene con movimientos de arriba hacia abajo, se retrae el prepucio, se coge un pañito, se empapa de solución jabonosa, se limpia el glande en forma circular, el resto del pene y la bolsa escrotal y finalmente el ano. Sí, se van eliminando los pañitos que se van usando y se enjuaga con abundante agua a chorro y se seca al paciente. Igualmente que en las mujeres hay que secar muy bien donde están los pliegues inguinales para evitar que haya exceso de humedad y por ende que hayan hongos. ¿Listo? El cabello. Entonces el cabello lo podemos dejar para el principio, desde el principio, o lo podemos dejar para el final. Sí, esto depende pues de la comodidad que cada quien tenga en su lugar donde trabaja. Sí, el pelo no se debe lavar todos los días, se puede lavar cada 2 días, 4 días, dependiendo hombre o mujer, sí, cada vez que la persona pues lo requiera. Es importante de todas maneras hacerlo y este aseo en especial le va a dar una sensación agradable al paciente. Sí, el paciente se va a sentir un poco más fresco, sobre todo en lugares donde hace mucho calor. Entonces es fundamental poder hacerle un buen aseo al cabello del paciente. Entonces, ¿qué vamos a usar? Una taza, jarra con agua tibia, un hule o un trozo de plástico, ¿sí? Es un hule que aquí está pues dibujado de color celeste, ¿sí? Es como un plástico para pues que el agua que se use del paciente caiga ya sea a una palangana o una taza grande o un balde. Vamos a utilizar toallas, champú, crema suavizante y un cepillo o peine, ¿sí? Las pacientes, o bueno, hay pacientes hombres que tienen el cabello largo, cuando es así se enreda demasiado, ¿sí? Entonces en este caso, si es una paciente que tiene su cabello muy largo, la idea es entonces podérselo lavar bien y después desenredarlo. Entonces la técnica, ponemos la persona boca arriba haciendo colgar la cabeza fuera de la cama, por un ladito. Debajo colocamos una silla y pues sobre ella un balde, ¿sí? Colocamos el hule o el plástico de tal manera que sirva como un canal para que caiga el agua y no hagamos reguero por toda la habitación. Entonces hacemos el lavado, puede ser 1 o 2 veces con champú, ¿sí? Aclaramos con agua caliente y secamos perfectamente y peinamos. Importantísimo secar muy bien al paciente. ¿Listo? No, o sea, sobre todo el pelo. Ustedes, las mujeres saben que
Incluso ustedes cuando se bañan y si se van a acostar de una vez y no se secaron bien el pelo, pues al otro día amanece ese pelo oliendo a feo. Entonces lo mismo pasa con un paciente. Baño seco en cama con paños húmedos, básicamente es lo mismo que acabo de explicar, pero se hace con paños húmedos, ¿sí? Entonces se utiliza un poco menos son solamente los paños que vienen, hay unos paños especiales para baño, ¿sí? Hay un gel especial o es una espuma para baño, que también venden, donde usted lo que hace es limpiar el paciente con esa espuma, la cama no se va a humedecer absolutamente nada, pero importante, independientemente de que la cama no se humedezca, pues hay que cambiarle la ropa a la cama, no vamos a dejar al paciente con la misma ropa de cama. Bueno, asistencia en la alimentación del paciente. Entonces hacemos este tema y con eso terminamos el tema de hoy. Nos quedan 15 minutos, yo creo que alcanzamos. Entonces, en la alimentación del paciente encamado, ¿qué vamos a hacer? Importantísimo. El paciente tiene pues riesgo de broncoaspiración, entonces siempre hay que levantarle la cama, mínimo 30 grados. La alimentación asistida es un procedimiento que se realiza para dotar el organismo de alimentos que son muy necesarios para el funcionamiento y para apoyar a las personas cuando su estado físico o psicológico no les permite hacerlos por sí mismo. Digamos, muchas veces se alimenta asistidamente por medio de sonda. Creo que aquí en la reunión alguien me comentaba que su paciente tiene sonda nasogástrica, o no recuerdo si era sonda de gastrostomía. El caso es que pues es un paciente que hay que alimentarlo por medio de una sonda. ¿Cuáles son las etapas del proceso digestivo? Entonces se ingiere la comida, en el caso de los pacientes que pueden masticar, deglutir, o sea, el paso desde la boca hasta el estómago por medio del esófago, la digestión que se da en el estómago, ¿sí? Pasando hacia el intestino delgado, que es el duodeno. En el duodeno se da toda la absorción, la mayoría de absorción de nutrientes, ¿sí? Hasta que continúa en el yeyuno y el ileón, más absorción de más nutrientes. Aquí se absorben unos, aquí se absorben otros, entonces todo es importante, incluso en el estómago también hay absorción de algunos nutrientes. Además que en el estómago está la desnaturalización de las proteínas por los ácidos que hay de los jugos gástricos, ¿sí? Y ya luego finalmente pasa la egestión, que es ya cuando el paciente va a eliminar. ¿Listo? ¿Cuánto dura entonces? En la boca aproximadamente 1 minuto, mientras se mastica. En el esófago dura más o menos de 2 a 3 minutos, mientras va bajando ese bolo alimenticio hasta que llegue al estómago. En el estómago va a durar de 2 a 4 horas. En el intestino delgado de 1 a 4 horas en todo ese proceso de absorción, ¿sí? Y en el colon de 10 horas a varios días, dependiendo de qué es lo que se coma. Entonces es importante saber esto, puesto que vamos a mirar el patrón de eliminación del paciente, ¿sí? Si él elimina heces todos los días, o sea, hace deposición todos los días, o hace cada 2 días, o cada cuánto. Entonces hay que mirar que también está muy relacionado con lo que le estamos dando de comer. Hay tipos de alimentaciones enterales y parenterales. La enteral es la que hacemos nosotros, la parenteral se hace solamente los jefes de enfermería lo hacemos en hospitalización y se hace por medio de una técnica estéril. Entonces, la alimentación enteral lo puede hacer un cuidador en casa o un auxiliar de enfermería en un hospital. ¿Sí? Se brinda alimentación por vía oral, puede ser, ¿sí? La alteración de la deglución o el trastorno que cursan con afasia o disfasia severa. En este caso, pues se hace por medio de una sonda nasogástrica. En situaciones clínicas que cursan con desnutrición severa, es importante brindar alimentación enteral, pero por medio de sondas. Trastornos neuromotores que impiden la deglución o el tránsito, también.
Entonces hay nutrición por sonda nasogástrica, que la pueden poner auxiliares de enfermería o jefes también. Sonda nasoyeyunal o yeyunal, esta la coloca un especialista, ¿sí? O hay con técnicas radiológicas y cirugía. Está la gastrostomía, que la hace el gastroenterólogo, y la yeyunostomía, que también la hace el gastroenterólogo. Entonces, es una sonda que se pone y va directamente, ya sea al estómago o al yeyuno. ¿Mm? Entonces, una sonda de gastrostomía, que es como de las más comunes. Es una sonda que pasa, es un tubo desde la nariz, ¿sí? Estos son los cornetes, pasa por la faringe, ¿sí? Llega al esófago, ¿sí? Como tal no entra a la faringe, pasa por enfrente. Llega al esófago hasta el estómago, ¿listo? Se puede usar para administrar medicamentos, líquido, alimentos, o también para extraer sustancias desde el estómago, ¿sí? Los alimentos pues deben estar licuados. Obviamente por ahí, por ser un tubo tan delgado, no se pueden pasar alimentos sólidos. Hay una sonda que se llama la nasoyeyunal, que es más delgadita, es un tubo fino y blando, que se coloca desde la nariz, pasa por el estómago hasta llegar al yeyuno, que es una parte del intestino delgado. Entonces esta es un poco más larga que la nasogástrica. La nasogástrica pasa solamente aquí al estómago y la nasoyeyunal avanza un poco más. Y la sonda de gastrostomía, que va directamente de aquí sobre la cavidad abdominal, sobre la pared abdominal, perdón, se hace una incisión hasta llegar al estómago directamente. Entonces es corta. Esto va dentro del estómago, este globo, que es el que ayuda a que no se salga la sonda. Este es un botón que protege desde afuera y esta es la sonda como tal. Aquí uno la destapa y por ahí le conecta a los pacientes, ya sea para una jeringa para pasarle agua, medicamentos o un equipo para pasarle alimento líquido. Entonces, ¿en qué consiste? Es una operación quirúrgica para crear una abertura del estómago desde la pared abdominal, de modo que el alimento pueda ser introducido sin pasar a través de boca y garganta. Entonces, son pacientes que ya tienen un trastorno de deglución severa, que ya no pueden masticar, que ya no pueden pasar o tragar o deglutir, que es lo mismo. Y en este caso, pues, inicialmente se les coloca una sonda nasogástrica, pero con el tiempo, por comodidad del paciente, se les deja una sonda de gastrostomía. Entonces hay fórmulas de nutrición enteral. ¿Qué fórmulas conocen ustedes? A ver, ¿quién me dice? Ayer mencionaban algunas. Ayer alguien creo que mencionaba el ProWay o la Glucerna, creo que era. Entonces hay fórmulas. Me muestra bien el ProWay, aquí dice en el chat, Glucerna. Entonces hay varias fórmulas. Hay unas que son fórmulas que son normoproteicas, o sea que tienen una cantidad de proteína normal. Hay otras que son hiperproteicas. Hay unas que tienen control de calorías, entonces tienen un kilocaloría por mililitro. Hay otras que tienen más de una, ¿sí? Menos de una son hipocalóricas, al menos una son isocalóricas y más de 1.5 son hipercalóricas, kilocalorías por mililitro. Y según la osmolaridad, entonces hay unas que son isotónicas, moderadamente hipertónicas o hipertónicas, ¿sí? Igual pues no es necesario que sepan qué es eso, pero pues son las fórmulas que manda generalmente la nutricionista, o bueno, siempre, casi el 100% de las veces, la nutricionista es quien ordena el tipo de fórmula que le vamos a dar al paciente. Importante es que nosotros sepamos prepararla cuando es de preparar. Muchas veces la fórmula ya viene en líquida y es solamente administrársela al paciente. Entonces aquí vemos un ProWay Plus, que es de proteína, ¿sí? Casi todos los ProWay son de proteínas. Y pues es importante que, como viene en polvo, saber utilizarla, ¿sí? ¿Cómo se prepara? Entonces, lo que hacemos es utilizar agua potable común y corriente,
o agua de botellón, sí, o agua hervida, echamos la cantidad indicada por la nutricionista y la cantidad de cucharadas, la revolvemos y eso es lo que le vamos a dar al paciente, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que se alimentan únicamente de fórmulas, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, unas que son de diluciones continuas, se llaman Nepro, ¿sí? O los ProWay también a veces se usan continuos, a veces se usan solamente por horas, varias dosis en el día. Alguien ayer nos decía que a su paciente le daban 6 veces al día, creo que era un Ensure, si no estoy mal, ¿sí? Está también la glucerna, que es especial para pacientes diabéticos, y pues depende del tipo de fórmula, cómo se la vamos a dar a cada paciente. Importante pues saber que cada paciente viene formulado, que así sepa rico, no nos pongamos a tomar de eso, porque muchas veces dicen, ay, maestre, regáleme una porque es que me siento como débil, regáleme una dosis. Y no, pilas con eso porque no están así. O sea, son fórmulas médicas, ¿sí? Que, o sea, a un paciente le pueden hacer bien, pero a uno le pueden caer muy pesadas. Entonces tengan cuidado con eso. Una pregunta, dice Teresa. Pregunte. Una pregunta. En el caso de un abuelo ya de tercera edad, ¿se le puede dar el Ensure sin fórmula médica? Buena pregunta. Pues, o sea, en realidad, los Ensures deberían ser formulados siempre por una especialista. En este caso sería la nutricionista. ¿Sí? Si mi paciente come bien, ¿sí? Si mi paciente, digamos, se come sus verduras, se come sus proteínas, más que todo, que es como lo más importante, igual es importante que coma carbohidratos, pero no tantos. Si el paciente come bien, yo asumo que está bien nutrido. Si el paciente está con bajo peso, antes de comprarle un Ensure es mejor consultarlo con una nutricionista, porque si ven en el mercado hay muchísimas clases de Ensures, ¿sí? Entonces, la idea es que si se le ordena un Ensure a un paciente, que sea el indicado para el tipo de paciente, porque entonces a veces en vez de estarle haciendo un beneficio, podemos estar perjudicándole al paciente. Entonces le damos un suplemento X y el paciente empieza a presentar otro tipo de problemas. Pueden ser problemas digestivos solamente, pero también pues hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Como en el caso de mi abuela, ella no come, el desayuno ya casi no come, es muy poco que coma en el día. O sea, ahí toca hablar con el especialista para que le dé el Ensure o algo para que ella coma. Para que le dé interconsulta con la nutricionista, ¿sí? Entonces la nutricionista, ¿qué le va a decir? Bueno, va a hacer un balance, ¿qué es lo que come la paciente en el día? Más o menos qué es, ¿sí? Y según lo que ella come, entonces va a hacer un cálculo de calorías diarias y de nutrientes, y según eso ella le va a decir, el más aconsejable para su abuela va a ser, por ejemplo, podría ser como el de la foto, un Ensure Advance, ¿sí? Que es como para pacientes de la tercera edad. Pero pues también hay otro tipo de suplementos alimenticios que también pueden ser muchísimo mejores que los Ensures. Hay que tener en cuenta los antecedentes patológicos de la paciente, o sea, qué enfermedades tiene de base, si tiene problemas digestivos, en fin, o sea, no es tan como decir, venga, le compro, no. Antes de comprar, e incluso muchas veces usted lo pasa por el seguro y el mismo seguro le da el indicado, no hay ni siquiera que comprarlo. Entonces, por cuidado para el paciente, muchísimo mejor que sea formulado por una persona experta en el tema. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo se administra? Entonces, se puede administrar, ya sea, por ejemplo, hay unos que vienen esto es una glucerna de tantas que hay. Esta que vemos acá, este es otro tipo de alimento, ¿sí? Estos son unos equipos especiales que van conectados directamente a la sonda, ya sea una sonda gastrostomía, una sonda nasoyeyunal o una nasogástrica,
¿sí? Van conectados directamente. Este tiene un punzón que va conectado aquí y esta es una bolsa. Entonces, donde si, por ejemplo, esta que viene en lata, uno la destapa, echa el contenido en la bolsa y pues ella va a gotear y cae finalmente el líquido aquí por este lado, por la punta que ha conectada a la sonda. Esta es la punta que ha conectada, esta es la que ha conectada. Esta se puede utilizar con una bomba de infusión o sin bomba, esta también. ¿Listo? Y pues el alimento va a caer por gravedad. Entonces, pues, ¿qué vamos a necesitar? Los guantes, no guantes limpios, común y corriente. Tenemos que tener muy claro cómo lo vamos a preparar. Si lo vamos a pasar en casa, pues debe ser por gravedad, o sea, es conectarlo y manejarle que no baje tan rápido, pero tampoco tan lento, ¿sí? Y una jeringa de 50 centímetros de cono ancho o una jeringa se llama punta catéter. Entonces, esta pues es administración continua, esta no la vamos a manejar en casa, ¿sí? Vamos a manejar la que se le pasa, a veces se maneja en casa, la que se pasa, digamos, una sola dosis, media hora, ¿sí? Lavamos, le echamos agua arriba para que empiece a, lavamos, cerramos la llave, desconectamos y cogemos una jeringa de esas de 50 y le echamos 50 centímetros de agua a través de la sonda y la tapamos. La idea de echarle 50 centímetros es que no se nos tape la sonda. Tapamos y después vamos a lavar el equipo, ¿sí? Ese equipo se puede utilizar hasta 7 días seguidos en casa, siempre y cuando mantengamos una buena medida higiénica, ¿sí? Se haga de cuenta que esa es como la losa del paciente, hay que lavarla muy bien para el siguiente uso, ¿listo? Hay complicaciones que hay que tener en cuenta, entonces están las mecánicas, que es la broncoaspiración, ¿sí? Detener el paciente mucho tiempo, se le puede hacer una lesión por presión, se nos puede obstruir la sonda, sobre todo cuando hacemos en polvo y no queda bien licuado, ¿sí? Se puede desplazar la sonda cuando es un paciente que tiene nasogástrica y se le despega la fijación, entonces puede pasar eso o puede haber un reflujo a través de la ostomía, entonces cuando tiene el huequito donde entra por la pared abdominal a la sonda hasta el estómago, a veces se sale por ahí, sobre todo al principio de la cirugía, se puede salir contenido del estómago, ¿sí? Prevención, elevamos la cabecera a 45 grados, ya lo habíamos dicho. Emplear sondas finas de silicona y movilizar la sonda con frecuencia, entonces cuando le cambiamos la fijación, lo que hacemos es moverla, limpiar la sonda con agua después de cada toma, o sea, se debe irrigar, verificar la posición de la sonda antes de cada toma y revisar el estoma cuando es una gastrostomía periódicamente y a ese estoma pues se le cambia la gasita, si se le deja gasa, 2 veces al día, los primeros días, ya después cuando no hay secreciones en esa herida, no se le hace sino la limpieza diaria y ya. ¿Listo? ¿Qué le puede pasar al paciente? Tener diarrea, estreñimiento o distensión abdominal. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Entonces, el ritmo de administración puede cambiar. Si le estoy colocando 6 veces al día, tocaría 4 días a ver si tolera mejor. ¿Sí? También hay que mirar cómo estamos manipulando eso. Si el paciente tiene diarrea y si estamos haciendo el procedimiento sin guantes, puede ser que le transferimos una bacteria y el paciente pues presentó diarrea. Podemos aportar fibra dietética, sí, y corregir la deshidratación al paciente y reducir la cantidad por toma y separar las tomas en el tiempo. Entonces también se puede reducir un poquito la cantidad. Si digamos le estamos pasando 200 centímetros, que es como una taza, le vamos a pasar un poco menos. Sí, también pues el paciente puede hacer alteraciones, ya sea una hiperglucemia, se le sube el azúcar, o una hipoglicemia, se le baja mucho, sí, o una alteración hidroelectrolítica, esto es por falta de líquido. Entonces hay que mirar el aporte correcto de agua y electrolitos, sal, sí, monitorear la glicemia. Entonces si el paciente, por ejemplo, es diabético, mirar a ver los niveles de glicemia que tiene, sí.
mirar que sea un tipo de dieta adecuado para el paciente. Por eso lo que le decía, creo que es Teresa la que me preguntaba sobre la abuela. Es mejor que este tipo de suplementos los ordene es alguien que sepa, ¿sí? O sea, que sea profesional en esa área. ¿Listo? Y vamos a estar mirando, monitoreando la glicemia, evitar la interrupción brusca o el enlentecimiento del ritmo de administración y ajustar la insulina. Entonces, por ejemplo, las personas que usan, que son pacientes, que tienen pacientes diabéticos y usan la insulina, muchas veces el médico internista en consulta les dice, bueno, la insulina la vamos a usar de esta manera, se le toma una glucometría, si tiene el azúcar en tanto, le vamos a colocar tantas unidades, si tienen tanto, le colocamos tantas, si se le sube el azúcar, le colocamos tantas unidades de más, si se mantiene después en el mismo nivel, entonces continuamos con la misma dosis, en fin, todo eso se llama una escala móvil, pero la justa es el especialista en consulta y pues nosotros lo hacemos en la casa según las indicaciones del especialista. Los cuidados, ya hemos dicho que tienen que estar en semi-Fowler, semisentado, ¿sí? Valorar la ubicación de la sonda cada turno y antes de reiniciar la alimentación. Entonces a veces llegan, sobre todo cuando es sonda nasogástrica, ¿sí? Se llega al turno y resulta el paciente con media sonda afuera. Entonces es una sonda que prácticamente, si la podemos avanzar nuevamente, vamos a verificar que quede en estómago, ¿sí? Marcar con indeleble el nivel de inserción, siempre debe estar marcado, entonces con grafo, donde quedó insertada. Entonces, si está la sonda, vamos a marcarle con un grafo dónde está, para saber si se sale un poco hasta dónde la voy a avanzar. ¿Sí? Si es una sonda nasoyeyunal, no se puede hacer eso. En ese caso, sí hay que llevarse al paciente por urgencias. Hay que mantener la permeabilidad, entonces siempre lo que les decía, se irriga con al menos 50, 30 centímetros de agua, ¿sí? Verificamos el residuo gástrico antes de iniciar, se suspende si el residual es mayor a 200, entonces ustedes ¿qué hacen? Le quitan la jeringa del tapón a la sonda y verificamos que salga los jugos gástricos. Entonces si son más de un vaso de jugo gástrico, hay que suspender, ¿listo? Se cambia el envase de nutrición enteral cada 8 horas y equipos cada 24 a 48 horas cuando es esto permanente, pero pues en casa muy rara vez se va a ver eso, ¿sí? Entonces en una casa vamos a usar el que es que se puede usar por varios días. Si la EPS le autoriza al menos 7 para el mes, entonces vamos, o 6 para el mes, vamos a usar uno cada más o menos 5 días, ¿sí? Si le va a autorizar uno diario, mejor, mucho mejor. Vamos a usar uno diario, no vamos a empezar a guardar, porque finalmente eso no es necesario, ¿sí? Valoramos el estado de piel y mucosas de las fosas nasales, porque si está con sonda, generalmente termina haciendo lesiones. Y mantener una buena limpieza oral. ¿Listo? Se contraindica totalmente cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay una perforación intestinal, cuando hay un íleo severo, ¿sí? O sea que el paciente no está haciendo absolutamente nada de digestión y se empieza a distendir. Fístulas entéricas, o sea, una comunicación entre dos órganos internos o incapacidad total para absorber nutrientes o diarrea grave. Entonces, cualquier signo raro que ustedes vean inmediatamente, paciente se va para urgencias, ustedes no se van a poner a inventar a ver cómo le vamos a dar el alimento, no. Hay que llevarlos por urgencias y que se mire primero qué es lo que está pasando con el paciente, ¿listo? Entonces vamos a dejar hasta aquí para ya mañana continuar. Para mañana ya continuar con el último tema, ¿listo? Este tema es como el más interesante porque requiere de muchas cosas para poder cuidar adecuadamente al paciente, ¿listo? Entonces, hasta hoy pues ya terminamos lo que es baño de paciente y toda la parte de alimentación. Mañana vamos a ver el resto de cuidados que debemos tener en la casa con el paciente y pues de esta manera ya vamos a finalizar este pequeño curso, ¿listo? Bueno, hoy, pues, muchísimas gracias, profe.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, por estar ahí pendientes. La idea es que aprendan mucho y que sigan aprendiendo mucho y más que aprender, pues que pongan en práctica todo lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, que pasen un feliz resto de día y nos veremos mañana. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.